Integración de leyes de Kirchhoff para mallas de circuitos. Integrantes: Ailín Aurora y Jairo de la Cruz. Definiciones. Estas son algunas definiciones que deben tener presente para poder entender mejor respecto a la integración de las leyes de Kirchhoff para mallas de circuitos, como está el circuito eléctrico, que es una interconexión de componentes eléctricos que permite el flujo de corriente eléctrica a través de rutas cerradas. La corriente eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Tensión o voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito que impulsa el flujo de corriente y se mide en voltios. Resistencia, que es la oposición que un material ofrece al flujo de corriente. Nodo, que es un punto de intersección entre dos o más componentes eléctricos en un circuito. Y malla, que es el camino cerrado que forman dos o más ramas de un circuito. Para empezar, hay que recordar brevemente cuáles son las leyes de Kirchhoff, las cuales son dos. Que la primera ley es la ley de corriente de Kirchhoff, o bien conocida como la ley de nodos, que nos dice que en cualquier nodo de un circuito, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Ahí podemos ver el modelo matemático de esta ley. Luego, la segunda ley, que es la ley de tensiones de Kirchhoff, que también conocida como la ley de mallas, nos dice que en cualquier malla cerrada de un circuito, la suma de todas las diferencias de voltaje, subidas, caídas de tensión, es igual a cero. Y también podemos ver cómo se ve matemáticamente. Integración de las leyes en el análisis de mallas. La relación entre la primera y segunda ley de Kirchhoff, que es la conservación de carga y energía. En la primera ley, que sería mejor conocida como la ley de nodos, KCL, en los nodos de un circuito la cantidad de corriente que entra debe ser igual a la que sale, reflejando que la carga se conserva y no se acumula en los puntos de intersección. En la segunda ley nos dice que en una malla la energía aportada por las fuentes de voltaje se gasta en las caídas de tensión a través de la resistencia y otros elementos pasivos. De esta forma, la energía total se conserva. ¿Y cuál sería la relación entre estas dos leyes? Bueno, para que un circuito funcione correctamente, ambas leyes deben cumplirse porque ambas leyes nos dicen que tanto la carga como la energía deben conservarse. En el análisis de mallas, que es una explicación al método usando la segunda ley, que es en lo cual nos enfocaremos, que nos dice que el análisis de mallas utiliza la ley de tensiones para calcular las corrientes que circulan en los lazos o mallas del circuito. Cada lazo representa una ecuación basada en la suma de las tensiones a lo largo del lazo. Unos pasos para poder analizar las mallas con este método es primero identificar las mallas, asignar corrientes a las mallas, aplicar el método de la ley y resolver las ecuaciones simultáneamente. Y un ejemplo que podemos aplicar esto es en una malla con dos resistencias R1 y R2 y una fuente de voltaje que sería la B de la fuente, y la ecuación de KBL sería que el voltaje de la fuente menos la carga eléctrica 1 por la resistencia menos la misma carga eléctrica por la resistencia 2, todo igualando a cero. ¿Cuáles son las ventajas del análisis de las mallas? Es una simplificación en circuitos planos. Este método es eficiente en circuitos planos, donde los lazos no se cruzan, con pocas mallas, y es especialmente cuando el circuito contiene muchas fuentes de voltaje. Otra de las ventajas es que es menor número de ecuaciones, a comparación de la primera ley, que también se podría aplicar para el análisis de mallas, pero es mucho más complicado ya que presenta más ecuaciones y más tiempo para resolverlas, y también está la probabilidad de confundirse o equivocarse. A continuación, le presentaremos el ejercicio práctico 1. Un sistema de iluminación para una casa utiliza dos circuitos independientes. Circuito 1, luces de la sala. 3 luces de 60 watts cada una. El circuito 2, luces del comedor. 2 luces de 40 watts cada una. Los datos del sistema son tensión de la red 127 voltios. Resistencia del cableado del circuito 1, 2 ohms. Resistencia del cableado del circuito 2, 1,5 ohms. Resistencia total de las luces del circuito 1, 10 ohms.
Resistencia total de las luces del circuito 2, 6 ohms. Nuestro objetivo es determinar la corriente que circula por cada circuito y el consumo total de energía. Aplicando la ley de Kirchhoff, en el circuito 1 ponemos, según la fórmula, 127 voltios igual a 2 por I1 más 10 por I1. Bueno, resolvemos y nos da 12 por I1. Sumamos 10 más 2, I1. Nos queda I1 igual 10,58 amperes. En el circuito 2 hacemos prácticamente lo mismo con los datos que tenemos del circuito 2. Nos da 16,9 amperes. Consumo total de energía. Circuito 1. 3 luces por 60 watts es igual 180 watts. Y en el circuito 2 son 2 luces por 40 watts, que es igual a 80 watts. El consumo total son 180 más 80, la suma de los dos circuitos, que nos da 260 watts. Como respuestas tenemos corriente en el circuito 1, 10,58 amperes, corriente en el circuito 2, 16,9 amperes y consumo total de energía 260 watts. Aplicación en ingeniería. ¿Cómo podemos ver efectuadas las leyes de Kirchhoff en la ingeniería? Bueno, acá le presentamos un problema que nos dice que se trata sobre el diseño de un circuito de iluminación LED. El problema es que tú deseas diseñar un circuito para encender un LED que requiere 2 voltios y 20.000 miliamperios, pero tienes una fuente de alimentación de 5 voltios. ¿Cuál es la solución? Utiliza la ley de tensión de Kirchhoff para calcular el valor de la resistencia en serie con el LED para limitar la corriente y asegurar que el LED reciba el voltaje correcto. En conclusión, este enfoque simplifica el análisis y resolución de circuitos, y al enfocarse únicamente en las mallas evita la necesidad de considerar nodos. Así puedes calcular las corrientes de las mallas con precisión utilizando solo la ley de tensiones de Kirchhoff, o bien como se conoce, la ley de mallas. También se podría decir que las leyes de Kirchhoff son el pilar fundamental del análisis de circuitos. Al comprender cómo aplicar estas leyes en el contexto de las mallas, podemos abordar una amplia gama de problemas y diseñar circuitos electrónicos